El conflicto armado colombiano, uno de los más prolongados del mundo, no puede entenderse solo como una lucha entre el Estado y los grupos insurgentes. Es el resultado de siglos de desigualdad estructural, exclusión política y ausencia estatal en amplias zonas del país. Basado en el Informe Nacional de Desarrollo Humano, Colombia 2003 del PNUD, este análisis aborda las causas económicas, sociales y culturales que hicieron del conflicto una guerra localizada en la periferia campesina, mientras el centro urbano permaneció relativamente ajeno. Desde la colonia, la estructura agraria colombiana se caracterizó por la concentración de la tierra en pocas manos y la marginación del campesinado. Sin acceso a recursos ni a derechos, miles de familias migraron hacia regiones de colonización como la Amazonía, la Orinoquía, el Pacífico y el Magdalena Medio, donde la ley era frágil y el Estado inexistente. En esas zonas se impuso la ley del más fuerte y surgieron las guerrillas, los paramilitares y las economías ilegales, reflejando un país dividido entre centro y periferia. La violencia política estalló con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el 1948, cuando el sistema bipartidista se mostró incapaz de responder a las demandas populares. El Frente Nacional trajo estabilidad, pero a costa de excluir a los movimientos sociales y de izquierda, dando paso a nuevas formas de violencia revolucionaria. Surgieron las FARC y el ELN, inspiradas en el comunismo y la lucha agraria, el EPL y otros movimientos menores de orientación maoísta, y el M-19, que llevó la insurgencia al ámbito urbano y amplió luego el camino a la izquierda legal con la Constitución de 1991. En los años 80 aparecieron los grupos paramilitares presentados como autodefensas, pero convertidos pronto en ejércitos privados financiados por el narcotráfico y las élites regionales. A pesar de sus orígenes sociales, las guerrillas fracasaron como proyecto revolucionario. No fueron derrotadas militarmente, pero su aislamiento del campesinado, su dependencia de economías ilícitas y la pérdida de sus ideologías las llevaron a una guerra sin horizontes políticos. Colombia, a diferencia de otras naciones latinoamericanas, mantuvo una democracia formalmente estable, lo que restó legitimidad a la vía armada. El país encarna así una paradoja, una democracia electoral coexistiendo con una guerra prolongada en su periferia. El Estado colombiano también fracasó. Débil, fragmentado y capturado por élites regionales, nunca logró consolidar su autoridad ni integrar socialmente al país. La corrupción, el clientelismo y la desigualdad perpetuaron un modelo en el que la violencia resultó funcional al sistema. Según Marco Palacios, Colombia es un país sin clase gobernante, pues sus élites conservaron privilegios sin construir un proyecto nacional. Mientras tanto, el narcotráfico en los años 80 y 90 profundizó la crisis, infiltrando la política y distorsionando la economía. Las consecuencias fueron devastadoras. El desplazamiento forzado vació el campo y saturó las ciudades, aumentando la pobreza urbana. La guerra destruyó el tejido social y los lazos comunitarios, instalando el miedo, la desconfianza y la cultura del silencio. Las regiones de conflicto sufrieron devastación ambiental, acaparamiento de tierras y expansión de economías ilegales. Y en el plano humano, el país quedó marcado por heridas psicológicas y culturales. Generaciones enteras crecieron bajo la violencia, normalizándola como parte de la vida cotidiana. En suma, el conflicto colombiano es la expresión de dos fracasos paralelos, el de una insurgencia que perdió su horizonte político y el de un Estado incapaz de integrar a su pueblo. Superar esta historia exige más que acuerdos armados, requiere reparación, inclusión y reconstrucción nacional, para que la paz sea no solo el fin de la guerra, sino el comienzo de una sociedad más justa y equitativa. El conflicto colombiano ha sido prolongado y heterogéneo, tanto en el tiempo como en el territorio. Colombia es identificada como el país con el conflicto sin negociar más antiguo del mundo. La complejidad de este proceso se relaciona con factores como la persistencia del problema agrario, la propagación del narcotráfico, las limitaciones de la participación política y la fragmentación institucional del Estado. Hablamos de los orígenes de la violencia bipartidista a la subversión. El conflicto armado contemporáneo se originó con la herencia de la violencia bipartidista entre 1946 a 1958. En este periodo, la confrontación política se tradujo en abierta lucha armada entre facciones del Partido Liberal y Conservador. Este enfrentamiento se caracterizó por altos niveles de violencia, incluyendo masacres y actos de sevicia. El primer periodo, 1958 a 1982, marca la transición hacia la violencia subversiva. La ofensiva militar del gobierno de Rojas Pinilla
contra las autodefensas campesinas atizada por un talante anticomunista, precipitó su transformación en guerrillas revolucionarias. Surgieron grupos como las FARC en 1965, el ELN en 1962 y el EPL. No obstante, durante estas décadas la lucha armada fue marginal, confinada a zonas periféricas, contrastando con el auge de la movilización social. La expansión parapolítica y el narcotráfico surge en un periodo de 1982 a 1996. El segundo periodo se distinguió por la expansión territorial y militar de las guerrillas y el surgimiento de los grupos paramilitares. El narcotráfico se propagó inyectando capitales subterráneos en la economía y permeando la política. Los intentos de paz del gobierno de Belisario Betancur en 1982 a 1986 fracasaron, marcados por la toma del Palacio de Justicia y el asesinato sistemático de militantes de la Unión Patriótica UP. El fenómeno del narcoparamilitarismo, como el Grupo MAS, emergió por la confluencia de intereses de élites económicas, narcotraficantes y sectores militantes para combatir a la guerrilla. Esta alianza criminal operó como una contrarreforma agraria, con la compra masiva de tierras por narcotraficantes. La Constitución de 1991 buscó la apertura democrática, pero fue un proceso del que las FARC y el ELN se autoexcluyeron. Entre 1996 y 2005, la guerra alcanzó su máxima expresión y niveles de victimización. Las AUC se conformaron en 1997, expandiéndose por el país y buscando la cooptación política local y regional. El fracaso del proceso de paz del Caguán 1999 a 2002 demostró que ambos actores desplegaban una lógica política y militar simultáneamente. El cuarto periodo, 2005 a 2012, se caracterizó por el reacomodo del conflicto. La política de seguridad democrática del gobierno Uribe desató la mayor ofensiva contra las guerrillas, debilitando a las FARC y replegándolas a sus retaguardias, especialmente en las fronteras nacionales. Sin embargo, la negociación con los paramilitares fracasó en su objetivo de superar el fenómeno, lo que derivó en un rearme violento de estructuras fragmentadas y permeadas por el narcotráfico. La historia del conflicto armado colombiano ilustra una serie de soluciones permanentemente aplazadas, con continuidades persistentes, como la concentración de la tierra y la desigualdad. Angélica Redberg, a través de su texto Diseñar el futuro, una revisión de los dilemas de la construcción de paz para el posconflicto, nos da una serie de parámetros que deben ser respetados a la hora de que un Estado pretenda o busque de alguna forma restaurar lo que ha acontecido luego de un escenario de conflicto armado. Para ello nos trae básicamente dos visiones que existen a la hora de poder abarcar un posconflicto, que sería la versión minimalista y la versión maximalista. Dentro de la versión minimalista se irradia, una concepción de que después de un conflicto armado lo que se debe hacer es buscar superar secuelas específicas, es decir, buscar restaurar la infraestructura, buscar recoger económicamente los recursos y buscar reintegrar o volver, reparar el daño de alguna forma que ha ocurrido de manera inmediata frente a puntos específicos del conflicto, para con ello dar paso a una resocialización, de alguna forma, o a una restauración de lo que vendría a ser la sociedad antes de la ocurrencia del conflicto. Esto con labores muy específicas a través de lo que la autora denomina una paz negativa, que es la ausencia de violencia. Básicamente, este tipo de visión de reparación post-conflicto lo que tiene es una limitación temporal, puesto que lo que busca es reparar y de alguna forma salvaguardar el conflicto a corto plazo. Por su parte, la visión maximalista lo que busca es parar la guerra y en generar las consecuencias de ella y generar condiciones adecuadas para que no se vuelva a ocurrir una situación similar. Esto a través de desarrollo económico, político, social y cultural. Principalmente lo que se busca es erradicar factores centrales del conflicto, es decir, las razones que llevaron a que se produjera un conflicto armado. O sea, si se llevó a cabo el conflicto por razones étnicas, buscar alguna manera de atacar
el foco de esa razón para que deje de existir y de alguna manera lograr a largo plazo que se haya una paz un poco más estable. En este sentido, este tipo de concepción de la resolución post-conflicto se denomina como paz positiva, que se refiere principalmente a la presencia de la justicia y la realización de los derechos humanos. Como les venía diciendo, básicamente en esta visión maximalista lo que se pretende es buscar una resolución del conflicto a largo plazo. La autora propone básicamente una versión intermedia, que lo que busca es una reparación directa, pero a su vez un prolongamiento largo en el tiempo de medidas que realmente busquen acabar con el foco o con la razón que dio origen a la guerra. Dentro de esto, la autora desarrolla también qué es lo que determina la paz en un país. Básicamente hay tres factores principales: la naturaleza del conflicto, que se refiere a sus causas, sus actores, su duración. Se debe analizar qué fue lo que llevó a que ocurriera el conflicto para poder saber qué medidas tomar de manera posterior. En segundo lugar está la forma en la cual termina el conflicto, ya sea mediante negociación, mediante derrota militar o a través de mecanismos internacionales que intervengan dentro del país. Y el tercer punto que se debe analizar a la hora de determinar estrategias para abordar un postconflicto está el rol de la comunidad internacional. Qué herramientas de apoyo, de presión, de financiación y en general qué herramientas que le brinden apoyo al país existen desde la comunidad internacional que puedan favorecer a una terminación y digamos a una resocialización adecuada dentro del conflicto armado. El texto básicamente invita a planificar la paz colombiana. Cabe resaltar que esto es un texto del año 2003 a través de una agenda basada en 5 puntos principales: las reformas institucionales, la inclusión política de los actores armados, la justicia y garantía de derechos de las víctimas, el desarrollo territorial y el fortalecimiento del Estado. Básicamente lo que busca este texto es brindar alternativas en general para buscar una forma de resocialización de manera posterior al conflicto armado, para buscar evitar que vuelva a ocurrir dentro de la garantía, por ejemplo, de no repetición que existe en el contexto de un conflicto armado, y de esta forma buscar garantizar los derechos de las víctimas y en general de los actores armados del conflicto. Básicamente merece la pena destacar que, pues, como cualquier conflicto armado, la guerra tiene causas políticas y bélicas muy profundas. Sin embargo, su resolución depende de poder reconocer la verdad, dignificar a las víctimas y transformar las condiciones que hicieron posible esa violencia. El conflicto armado colombiano se ha convertido en una constante estructural de nuestra sociedad. Desde hace más de 50 años se viene presentando un conflicto interno en el cual han participado actores armados, estatales, paraestatales y guerrilleros. El conflicto surge por unos principios eminentemente políticos. Había una noción política que hizo que crecieran y que se fundaran diversos grupos armados que lo que buscaban era imponer sus ideas para de esta forma dar un mayor beneficio a la población civil. De hecho, desde su nombre, grupos armados como las FARC, que es Fuerzas Armadas Revolucionarias del Común, lo que buscaban era realmente un beneficio mayor en favor de la población. Sin embargo, a lo largo del conflicto, debido a diversos factores sociales, culturales, económicos e incluso delincuenciales, se llegó al punto en el cual el conflicto dejó de tener esa concepción eminentemente política y pasó a ser nada más que una guerra en contra de la población civil. Desde su concepción, grupos armados al margen de la ley, guerrillas como lo son las FARC, el ELN o el M-19, lo que buscaban era implantar sus ideas, buscar unos ideales sociales, unos ideales políticos que querían implantar dentro del territorio colombiano, y para ello lo que hacían era alzarse en armas e incluso realizar manifestaciones pacíficas. Sin embargo, debido al apogeo del narcotráfico dentro del país y debido a otras circunstancias de índole de violencia, como lo que pasó en los años 90 en Medellín, por ejemplo, con el apogeo de Pablo Escobar, comenzaron a surgir diversas estrategias de financiamiento para estos grupos armados que lo que finalmente provocaron fue que perdiesen cualquier tipo de concepción política que pudiesen llegar a tener.
Desde hace más de 40 años que estos grupos pasaron de ser simples actores políticos a ser actores armados, que lo que realmente buscan es el monopolio de la fuerza estatal. Lo que buscan es imponer sus ideologías políticas, polarizar el país y básicamente atacar a la población civil. El narcotráfico, dentro de su apogeo, lo que hizo fue facilitar el financiamiento de estos grupos armados e incrementar la violencia de estos. El narcotráfico permitió que los grupos armados accedieran a un armamento militar de mayor alcance y en general que pudiesen acceder a más recursos, que lo que hacían era provocar actos más devastadores en la población. Con el surgimiento de grupos paramilitares que en principio lo que buscaban era erradicar a las guerrillas y finalmente terminaron también con esa búsqueda insaciable de dinero, poder, el monopolio de la fuerza, finalmente lo que terminaron entrando los grupos paramilitares y las guerrillas e incluso grupos paraestatales, como lo vendrían a ser incluso la fuerza del Estado colombiano, no serían paraestatales sino grupos estatales, lo que terminó haciendo este conflicto tripartito fue pelear por el monopolio de la fuerza, luchando contra la población civil, atacando a la población civil, realizando atentados terroristas que básicamente lo que buscaban era medir quién tenía más fuerza militar, quién tenía más poder, quién tenía más dinero y quién realmente se podía imponer frente a su adversario. Dentro de todo el conflicto nunca se llegó a una resolución, o al menos no se ha llegado realmente a una solución efectiva del mismo, puesto que no se ha puesto a las víctimas como el foco central del conflicto. Si bien es cierto que con justicias transicionales, como lo es la Justicia y Paz o la Jurisdicción Especial para la Paz, se han logrado avances en lo que vendría a ser el foco de la justicia restaurativa, que son las víctimas, existe aún un gran grado de limitación frente a este punto. Las víctimas nunca han sido el foco del conflicto, al menos no lo fueron hasta el Tratado de Paz del año 2016, en el cual se supone que las víctimas hacen parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Durante más de 50 años en ningún momento se tuvo en cuenta lo que vienen a ser las víctimas, sino que lo que se hablaba y lo que se buscaba atacar era la concepción política del rival. Esta es la razón por la cual realmente nunca se llegó a una resolución frente al conflicto. En este sentido, realmente lo que se necesita para poder llegar a una conclusión, a una finalización del mismo, es una mayor reconocimiento de las víctimas, realmente aportar a la verdad, la reparación, la garantía de no repetición y en especial buscar una justicia material que permita sancionar a los principales responsables de todas las conductas atroces que han ocurrido dentro de estos más de 50 años de conflicto. Básicamente el documental lo que nos dice es que la resolución y el acercamiento al posconflicto debe realizarse únicamente a través de la resolución y la sanación de alguna forma de las víctimas. Los testimonios de las víctimas rompen el silencio, las víctimas exigen verdad, exigen garantías de no repetición, exigen justicia y además reclaman memoria, dignidad, reparación y buscan responsabilizar a los máximos autores de todos los delitos que han ocurrido. La Justicia Especial para la Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz, Justicia y Paz se han convertido en mecanismos transicionales que han permitido colaborar a la mejoría de la situación armada dentro del país. Sin embargo, aún estamos muy lejos de llegar a un fin. Para el año 2012, que es la fecha en la cual fue publicado el documental, había más de 225.000 muertos, más de 25.000 desaparecidos, más de 27.000 secuestrados, 5,7 millones de personas desplazadas, miles de niños reclutados, miles de civiles afectados por las minas y en general una retribución en contra de la población que excede cualquier parámetro político sobre el cual se quiera justificar las conductas en las que han incurrido los actores armados del conflicto colombiano. En este sentido, el llamado debe ser a que se busque la verdad, se busque la verdadera reparación de las víctimas a través de mecanismos transicionales, a través de una estructura estatal mucho más consolidada, a través de una garantía de no repetición que debe ser el foco de cualquier centro de reparación de víctimas.
Se debe garantizar que no vuelvan a ocurrir las atrocidades que han pasado durante más de 50 años en este país, puesto que los afectados no únicamente han sido las personas de las áreas rurales, que principalmente son los más afectados, sino que realmente cualquier persona que haya vivido en este país puede dar fe de que se ha visto afectado directa o indirectamente por el conflicto. En este sentido, el llamado es a buscar una reparación de las víctimas, a poner a las víctimas en el foco de la justicia restaurativa y de esta forma llegar a un acuerdo de paz y llegar a una verdadera paz que permita ser prolongada dentro del tiempo. Lo que queremos como familia, como hermana de él, es que limpien su buen nombre, que así como lo enlodaron, lo limpien también, porque nada de esas mentiras que dijeron en la radio, en los periódicos, era mi hermano. Mi teniente, vamos a salir de permiso porque no, si no damos baja no salimos. Es la orden del comandante, si no damos baja no salimos. Ya yo tenía muchos amigos en la autodefensa, le pedimos que le diera un combatiente de ellos para asesinarlo para poder salir de permiso. Ever de Jesús durmió al lado mío y me dice, ¿me puedes regalar agua? Y yo, claro, saqué la cantimplora, le di en el vaso mío donde yo tomaba café. Después me dijo, déjame orinar, que yo sé que me van a matar. Y yo, no, te vamos a matar, vamos por una operación, tranquilo. Y sí, lo dejé orinar y mi teniente me dice, en la curvita lo matan. Doctor, familia de las víctimas, tenía el fusil dañado, el fusil mío estaba dañado en ese momento, el seguro se me bajaba muy facilito. Cuando voy a asesinar a Ever de Jesús Montero, se me fue una ráfaga, doctor. Y ese muchacho, con el dolor de la familia aquí, lo dejé sin cabeza. Lo asesiné y lo dejé sin cabeza, ese pobre muchacho, que por eso digo, nunca se me va a olvidar. Yo nunca voy a tener perdón de Dios, ni de ellos lo voy a recibir tampoco. Ese muchacho quedó irreconocible y se lo llevaron. Quedaron con el perdón de la familia aquí y de todas las víctimas, todos los sesos en el suelo de ese muchacho.